Con que quedamos que vamos a iniciar el artículo tercero y primero que nada el párrafo 1. Este párrafo puede ser un poco denso, vamos a irlo trabajando entonces. Vamos a empezar con el número 456. Carmen, ¿nos podrías tú leerlo, por favor? Con el credo niceno-constantinopolitano respondemos confesando por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Ok, entonces, con esto es con lo que vamos a empezar. Recuerden que vamos pasando vamos a ir recorriendo el credo, ¿verdad? Ya empezamos con creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo. Ahorita estamos en por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Esto es fundamental entenderlo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Por nosotros y nuestra salvación. No vino porque se le ocurrió. No vino para salvar, no sé, a los ángeles o a alguien más. No, quiso salvarnos a los seres humanos y por eso se hizo hombre. Número 457, Roger. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados. Específicamente, nos salva perdonándonos los pecados, ¿verdad? Sabemos desde los orígenes que el ser humano peca. Dice San Pablo, todos pecaron. Y por el pecado entró la muerte al mundo. Entonces, esta es la realidad fundamental de la que Dios nos quiere salvar, del pecado. Es decir, ¿qué es lo contrario del pecado? O dicho con otra palabra, ¿qué es lo contrario del pecado? También, pero también otra palabra. Sí, es lo que dicen aquí, la gracia. ¿Pero qué es eso? Con una palabra más mexicana, más moderna. ¿Cómo se llama eso? El amor, ¿verdad? Lo contrario del pecado es el amor. Entonces, nos viene a salvar de la falta de amor entre nosotros, ¿verdad? Y de nuestra falta de amor con Dios, por supuesto que también, de ambas. Entonces, la salvación consiste en reponernos en el camino del amor, ¿verdad? Vamos a leer esta parte de este párrafo chiquito que continúa. Por favor, Roger. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador, prisioneros, un socorro, esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Este texto de San Gregorio de Niza habla bellamente sobre cómo necesitamos efectivamente la salvación. Marta, por favor, número 458. ¿No traes texto? Ya estoy yo. El Verbo se encarnó para que nosotros conociéramos el amor de Dios. Bendito se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único,
se encarnó para que conociésemos el amor de Dios. No solo conociéramos el amor de Dios, sino hasta dónde llega el amor de Dios. No fue solamente una probadita de amor, sino una entrega total de su amor, porque entregó su vida por nosotros, humillándose en la cruz. Entonces, no nos hubiera bastado con que nos dijera, ¿verdad? Así como una voz que viene del cielo nos dijera, yo los amo. ¿Se acuerdan ustedes que en el Evangelio que leíamos de Lucas sobre el bautismo, Jesús, el Padre Celestial, habla y dice, este es mi Hijo amado? Bueno, si algo así hubiera hecho y nos hubiera dicho, yo los amo a todos ustedes, hombre, pues eso nos hubiera bastado. Oír que Dios nos ama, ¿verdad? Pero no bastó que nos dijera que nos amaba, sino nos mostró que tanto nos amaba. No solamente fue de palabras, sino con obras, ¿verdad? Incluso nos hubiera bastado que hubiera hecho algunos milagros por algunas personas y con eso nos hubiera demostrado su amor. Que nos hubiera incluso a cada uno regalado un milagrito, ¿verdad? A ver, a cada ser humano yo le voy a dar un milagro, ¿verdad? A lo largo de su vida, y tendrá que escoger cuál milagro. Pues ya nos dio un milagro. Hombre, ya hubiera sido una forma grande de demostrarnos su amor. Pues no fue suficiente eso, sino que por cada uno de nosotros dio la vida y resucitó. A ese grado es la importancia de la salvación. Seguimos, Concepción, por favor. ¿Sí? El verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre en el monte de la transfiguración ordena, escuchadle. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. Entonces, se hizo hombre para que fuera un modelo. No solamente nos diera las instrucciones, sino lo viéramos qué es lo que Él hizo. No es solamente que nos haya mandado un escrito de hagan esto y lo otro. No, Él mismo fue modelo de cómo amar a los demás, es decir, de cómo ser santos. Olivia. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Hijos. Para hacer... ¿O dice Dios? Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, unigénitos. En latín, suéltate. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Ok, bueno, entonces, y no solo nos dio un ejemplo, no solo nos demostró cuánto nos amaba, sino todavía más, nos reconstituyó a todos nosotros a través del bautismo, ¿verdad? Es decir, no solamente nos dio el ejemplo, no solamente nos dijo lo que teníamos que hacer, sino que además nos regaló
el ser hijos de Dios. Porque pudo haber venido y he dicho, a ver, ámense ustedes y, ok, pues nos amamos y tratamos de hacer lo mejor posible, pero quedar como seres humanos nada más. Pero no solo se hizo Él como nosotros, sino nos hizo a nosotros como Él. De tal manera que nosotros también somos hijos de Dios y podemos llamar, por lo tanto, a Dios Padre. Bueno, esta es como que la síntesis de lo que tenemos que captar. Vamos ahora a la cuestión propia de la encarnación. Alicia, por favor, número 461. Volviendo a tomar la frase de San Juan, el Verbo se encarnó, la Iglesia llama a encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. En el himno citado por San Pablo, la Iglesia canta el misterio de la encarnación. Léelo, sí, es el texto de Pablo de Filipenses. Tener entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se despojó de él mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en un porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Este texto de San Pablo, el cántico de Filipenses, tan importante, ¿verdad? Que habla acerca de la encarnación como un abajamiento de Dios. Se despoja de su gloria, de su majestad, y se hace como hombre, como uno de nosotros. Es más, ni siquiera como uno de nosotros, sino como el peor, el más humillado, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, no una muerte así de en el hospital murió, sino una muerte, pero de las terribles muertes humanas, esas que más duelen, ¿verdad? Y la carta a los Hebreos habla del mismo misterio. Alicia, continúa ese texto de la carta a los Hebreos. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice: no quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo holocausto y sacrificios por el pecado no te agradamos. No te agradaron. Te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. No le agradaron que ofreciera a Cristo holocaustos y sacrificios como en la antigua alianza, sino que Él mismo se ofreció, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos la esencia del misterio de la encarnación. ¿Cuándo celebramos la fiesta de la encarnación? El 25 de marzo, ¿verdad? 9 meses antes de Navidad, del nacimiento, ¿verdad? Porque si bien la fiesta de la Navidad es la segunda fiesta más importante que tenemos, en realidad lo debería de ser la encarnación, el 25 de marzo, pero bueno, están asociadas ambas, ¿verdad? Una es cuando es concebido y otra es cuando ya nace propiamente y lo vemos. Pero ambas son parte de la misma fiesta de la encarnación. Dios, el Verbo, se hace carne.
La palabra se hace hombre. Y 463, Rafa, por favor. La fe es la verdadera encarnación del Hijo de Dios. Es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde el comienzo, cuando canta el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne. Ok. Dice, la fe verdadera en la encarnación del Hijo del Hombre es el signo distintivo de la fe cristiana. Aunque aquí habría que cuestionarlo, ¿verdad? Porque el signo distintivo de la fe cristiana, de donde nace todo, no es de la encarnación, sino de la resurrección. Ese es el dogma fundamental, la pieza fundamental. Pero esa resurrección no hubiera tenido ningún chiste, ningún valor, si no hubiera habido antes encarnación. De tal manera que son dos signos que hablan de la misma realidad. Uno está dependiendo del otro. Si Cristo no se hubiera encarnado, de nada hubiera servido la resurrección. Pero si Cristo se hubiera encarnado y no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe. ¿Cómo hubiéramos sabido que de veras era Dios? ¿Y de qué hubiera servido? Que se viniera aquí al mundo, pero pues todo hubiera acabado en la muerte. El poder de la muerte hubiera sido más que el de Dios y todo se hubiera venido al traste. Entonces las dos cosas son la misma. Sin las dos se pierde. Es como si perdieras un pie, pues te caes, ¿no? Entonces son los dos grandes pies que necesitamos. Claro, el primero de todos es la resurrección, pero tiene que venir junto con la encarnación. Bueno, ahora sí vamos a entrarle. Rodrigo, verdadero Dios y verdadero hombre. 464 dice, Sí. el acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que falseaban. Bueno, entonces vamos a entrar en el tema de las herejías cristológicas, es decir, las herejías que ven solamente a Cristo de una manera parcial o confusa. Nosotros hoy tenemos este fabuloso credo que hacemos cada domingo, ¿verdad? En el que decimos explícitamente que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero aquí viene el problema. ¿Cómo es que una persona es dos realidades? Verdadero Dios y verdadero hombre. Es ciertamente algo difícil de comprender, creo que ya lo había yo mencionado antes, porque no conocemos ninguna otra cosa que sea algo así. No sabemos de algo que sea sapo y tuerca al mismo tiempo, ¿verdad? Verdadero sapo y verdadera tuerca. Hoy, ciertamente, hay películas que nos hablan de la mezcla de realidades, sobre todo de estas películas de terror, ¿verdad? Recuerdo hace ya algunos años
una famosa película de La Mosca. La Mosca, donde se supone que un científico mezcla el ADN tanto de un ser humano, él mismo, como el de una mosca, en una máquina especial, ¿verdad? Y ¡prum! Entonces sale un hombre mosca, que poco a poco se va transformando, aparece el hombre, pero poco a poco van apareciendo sus características de mosca. Una cosa terrible y asquerosa de esa película, me recuerda las peores asquerosidades, ¿verdad? Imagínense. O también tenemos el hombre araña, ¿verdad? Otra realidad que mezcla lo humano con lo arácnido. Y entonces, el famoso, ¿cómo se llama? ¿El hombre piedra? Escuincle, el muchacho, ¿cómo se llama? Peter Parker, el famoso Peter Parker, empieza a tener virtudes de araña, pero una araña superpoderosa, porque además no le picó cualquier araña, sino una super araña, ¿verdad? Entonces es una super araña al mismo tiempo que un ser humano, aunque ahí no hay una mezcla, ¿verdad? Sino más bien le aparecen poderes, ¿verdad? Él no se va transformando físicamente en una araña, permanece un humano, pero con posibilidades de araña, ¿verdad? Y entonces se trepa a las paredes, porque incluso en una de las películas aparece como si le salieran en los dedos de estas agujitas de las que tienen los insectos con las que se trepan las paredes, ¿verdad? Pero bueno, no es muy visible esa transformación en araña. Y no se plantea, bueno, ¿y qué pasa con su naturaleza, verdad? ¿Ya empieza a pensar como araña o sigue pensando como ser humano? Bueno, pero todo eso es ficción y muy moderna, por cierto. En buena medida nacida de esta realidad que es Cristo, que hace 2000 años aparece en el mundo. Una persona, ¿verdad? La ve en todo el mundo, ¿verdad? Que anuncia el reino de Dios, pero que finalmente se reconoce como hijo de Dios. ¿Pero en qué sentido es hijo de Dios? ¿Será que era un ser humano como tú y yo y de repente Dios lo adopta como su hijo? ¿O es un ser humano que camina y es ser humano al 100%, pero el día del bautismo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre él, lo transforma en un ser divino? ¿De qué manera se hace o aparece? ¿Cómo es él? ¿Es verdaderamente hombre? ¿Es verdaderamente Dios? ¿Es más Dios que hombre o es más hombre que Dios? ¿Qué inteligencia tiene? ¿La inteligencia de un humano o la inteligencia de Dios? Tiene las dos inteligencias. Nadie de nosotros tiene dos inteligencias, ¿verdad? Tampoco hay delfines que tengan dos inteligencias, la inteligencia delfínica y la humana. Aun cuando hay investigadores que están buscando a ver si los chimpancés tienen inteligencia humana. Pues no, ¿verdad? Pero Jesús sí tiene inteligencia humana e inteligencia divina. ¿Tiene voluntad humana o voluntad divina? ¿Su fuerza de voluntad es la de Dios o la del hombre? Tiene las dos, ¿verdad? Son dos naturalezas, entonces son
dos tipos que viven en una misma, en el mismo cuerpo? ¿Y cómo es que son uno solo? Estamos hablando de un hombre y un Dios. ¿Cómo es que son uno solo? Porque fue hecho los atributos que había dado Dios desde antes de nacer. Recordarán ustedes que al inicio vimos una palabrita que es importantísima para poder hablar de esto. Y lo vimos cuando hablábamos de la Santísima Trinidad, que son tres personas, pero un Dios. Tres personas, pero es un solo Dios. La misma naturaleza la tiene uno, otro y otro. Comparten esa naturaleza. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, a pesar de que sí son tres personas. Es una sola naturaleza. Bueno, aquí nos vamos a encontrar con que esto es en la Trinidad, pero en Cristo es una persona y dos naturalezas, ¿verdad? Una persona y dos naturalezas. Entonces aquí es al revés. Por lo que, si ya nos metemos en cuestiones de aritmética, en la Santísima Trinidad hay tres personas y desde la encarnación hay dos naturalezas, porque uno de ellos tiene dos naturalezas. Pero bueno, esas son aritméticas humanas. Lo que a mí me importa hoy es que entendamos esto, ¿verdad? Cristo tiene dos naturalezas. Entonces es inteligencia humana, porque los seres humanos que tenemos inteligencia, voluntad y libertad, ¿verdad? Entonces, hay dos inteligencias, dos voluntades y dos libertades. Pero es una única la persona que tiene eso. Esta persona, recuerden que hablábamos que es lo más profundo de cada uno de nosotros. Nuestra persona tiene inteligencia, nuestra persona tiene libertad, nuestra persona tiene voluntad. Pero somos personas fundamentalmente, eso es lo que hay en el fondo de cada uno de nosotros. Lo que nos hace exclamar yo, este sentido de individualidad, de ser único e irrepetible. Bueno, efectivamente, Jesús tiene estas dos características de hombre y Dios, pero en una sola persona. La persona es la que los une estas dos naturalezas. Claro, esto implica una pregunta. Bueno, si yo tengo aquí a Cristo con dos naturalezas, ¿verdad? Dos inteligencias. Oye, pero la inteligencia infinita de Dios, ¿cómo respeta la naturaleza, la inteligencia finita de un hombre? Dios sabe el principio y el fin del universo. ¿Sabe todas las leyes del universo? Sí, es infinitamente inteligente. ¿Y la inteligencia de Jesús? ¿Sabe todo eso? ¿La inteligencia de Jesús, hombre, sabe eso? No. Hay dos inteligencias,
la divina, que lo entiende y lo conoce todo, y la humana, que en la Sagrada Escritura dice muy claramente, iba creciendo en sabiduría y en gracia. O sea que también, no es que desde niño Jesús ya sabía hablar todos los idiomas. No, porque humanamente esto pertenece a la inteligencia humana y no hablaba todos los idiomas. Tuvo que aprender el hebreo de parte de sus padres. Tuvo que aprender a comer. Tuvo que aprender a no acercarse a una araña porque le pica o a una serpiente. A pesar de que era Dios. Pero entonces, ¿cómo al mismo tiempo sabía y no sabía? Ese es uno de los grandes misterios en la teología. ¿Cómo se comunican estas dos naturalezas? Se comunican a través de la persona de Cristo, ¿verdad? La naturaleza divina y la naturaleza humana se comunican en la persona, pero ¿cómo esta persona puede, digámoslo así, separar su naturaleza, su inteligencia humana de su inteligencia divina? No lo sabemos. Nunca nos lo explicó Jesús. Ojalá cuando lleguemos al cielo lo podamos entender, ¿verdad? Seguramente lo haremos, pero para nosotros es imposible. ¿Cómo puedes al mismo tiempo saber y no saber? Pues no lo sabemos porque nosotros somos solamente una naturaleza en una persona. Bueno, esto es básico para poder entrar en lo que vamos a ver a continuación. 4, 6, 5, Tere, por favor. 4, 6, 5. Sí. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Desde la época... Docetismo gnóstico. Esta es una de las primeras herejías. Una de las primeras herejías negaba su naturaleza humana. Decían los docetas que no, Jesús, pues más bien no era realmente hombre, aparecía, ¿verdad? El docetismo viene de la palabra doqueo, doceta, viene de la palabra griega doqueo, que significa aparecer o apariencia, ¿verdad? Entonces decían, parecía un ser humano, pero en realidad no era un humano. Para poder entender por qué se les ocurría esto, hay que entender que en la Grecia de la época primitiva cristiana, apareció un pensamiento filosófico que se llama el neoplatonismo. Que nace precisamente de Platón y que tiene que ver con esta forma de pensar de Platón, de que la materia atrapa al espíritu, o dicho con otras palabras más platónicas, atrapa las ideas. La razón nos ayuda a liberarnos de la materia para alcanzar la plenitud de las ideas, ¿verdad? La razón trabaja para tener ideas. Y la idea suprema solamente se consigue cuando la materia se queda atrás y solamente queda la idea pura. La idea pura de lápiz, la idea pura de casa, la idea pura de hombre y sobre todo la idea pura de Dios. Entonces, habría que meterse más en la filosofía, no nos vamos a meter, pero básicamente tiene que ver entonces con esto. Los griegos
despreciaban, bueno, algunos griegos despreciaban la materia porque atrapaba al espíritu, a las ideas. De hecho, después en la espiritualidad cristiana se metió mucho esto de que la materia es mala y el alma tiene que liberarse de la materia y subir hasta el cielo, despreciando la materia. Y de ahí, en la Edad Media, es que aparecieron todas estas espiritualidades de despreciar el cuerpo y flagelarlo y meterlo en penitencias, ¿verdad? Porque el cuerpo es malo. Todavía, hasta la fecha, el catolicismo, el cristianismo está impregnado de muchas de estas concepciones que ven lo material como malo, siendo que es absolutamente mentira, ¿verdad? Tan no es mala la materia que Dios mismo se hizo materia, ¿verdad? Desde el principio, el libro del Génesis también dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y todo lo iba creando y dice, y vio Dios que era bueno. Entonces, la materia no es mala. La forma en que la utilizamos, eso puede ser que sí, pero no es mala la materia, no es malo mi cuerpo. Mi cuerpo es sagrado, de hecho, es templo, ¿verdad? Bueno, entonces, los docetas decían, no, es que Jesús no pudo haber sido materia, era aparente materia, y solamente si era puro Dios, ¿verdad? La naturaleza divina era lo que predominaba en Jesús. Bueno, por eso habla de el docetismo, ¿verdad? Y seguimos desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne. Pero desde el siglo tercero, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Ahí era lo contrario, ¿verdad? El adopcionismo, una de las grandes herejías de la Iglesia, decía, no, realmente Jesús era solamente humano, era verdadero hombre, al contrario de los docetistas, y no era Dios, sino que como que Dios lo adopta como hijo suyo. Era tan bueno, era tan perfecto, se esmeró tanto, sobre todo cuando entrega su vida, que entonces Dios lo transforma y lo hace hijo suyo. Pero no porque originalmente hubiera sido Dios. Esta herejía del adopcionismo tendrá otras variantes y precisamente el dogma de María, Madre de Dios, de la Madre de Dios, el dogma de María, es el que ataca a esa postura. ¿A quién tenía María en su seno? Sí, pero ¿era verdadero Dios o verdadero hombre? ¿Era madre de un hombre o era madre de Dios también? Bueno, los adopcionistas decían, no, allí en el seno de la Virgen María, ella nada más le dio la vida a Jesús, a un hombre, ¿verdad? Era madre de Jesús, no madre de Dios, porque todavía, ni modo que María hubiera engendrado a Dios. El que engendró al Hijo fue el Padre, no María. Ah, pero espérate,
porque aparece Jesús en el seno de la Virgen ya como verdadero Dios. Entonces, María sí es madre de Dios. Desde su concepción, Jesús es Dios. No es que se fue haciendo Dios o que lo adoptó Dios, sino que desde el principio era madre de Dios. Sí, Padre, porque ahí ellos se están contradiciendo, porque si fue por obra y gracia del Espíritu Santo que fue encarnado ahí, y ellos no creen en eso, entonces por eso están en contra, ¿no? Están en contra. No, sí decían que el Espíritu Santo hizo que se embarazara. Porque, vamos, que una mujer se embarace sin la intervención de un hombre, pues es imposible. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Entonces sí reconocían que el Espíritu Santo intervino, pero nada más para engendrar a Jesús, hombre, no Dios. ¿Me explico? Pero nosotros afirmamos, junto con el concilio, de que efectivamente en el seno de la Virgen María la palabra eterna se hizo carne, como lo dice el prólogo del Evangelio de Juan. Bueno, el primer concilio de Nicea, perdón, seguimos. El primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia, en griego, Homoousion, que el Padre, y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta de la del Padre. Arrio, en esta misma línea decía, bueno, sí, en el seno de la Virgen María apareció Cristo, pero no como verdadero Dios, sino muy parecido a Dios. Era un semidios, parecido a Dios. Arrio, también influenciado por el neoplatonismo, que decía que Dios emanaba tanto ser o más bien Dios era tanto ser que se emanaba hacia afuera, derrochaba, ¿verdad? Y es como si fuera una fuente. Así decía el neoplatonismo. Dios es una fuente tan grande, ¿verdad? Que ustedes saben, ¿verdad? Las fuentes están llenas de agua y esa agua corre, ¿verdad? Y se emana hacia otro nivel y ese otro nivel también se vuelve a llenar y emana hacia otro nivel. Bueno, así decía, este es Dios. El neoplatonismo decía, este es Dios, este es el Logos. Es una expresión griega que también es utilizada en la traducción hebrea. Es la palabra y luego aquí viene el cosmos, ¿verdad? Es decir, ese mismo verbo emana tanto ser que entonces por necesidad aparece el universo. Así hablaban los neoplatónicos. Pues no, nosotros no creemos que este Logos apareció después de que el Padre Eterno era demasiado Dios, ¿verdad? No. Antes de todos los tiempos el Padre engendra al Hijo, pero dándole todo lo que es, no una parte de lo que es. Y antes de todos los tiempos. Entonces, esa es la postura de Arrio, por eso dice, el Hijo de Dios salió de la nada, es decir, creado. Y nosotros decimos, no salió creado, fue engendrado. Antes de que hubiera tiempo, ya estaba el Verbo, ¿verdad? Bueno, luego sigue
la otra herejía, 466. Lupita, por favor. La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría y el Tercer Concilio Ecuménico, reunido en Efeso en el año 431, confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Entonces, esta persona que existe desde siempre, junto con la persona del Padre y la persona del Hijo, esa persona es la que asume una nueva naturaleza. Esta persona, como la del Padre y la del Hijo, tiene una naturaleza divina. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Son tres personas distintas, ¿verdad? Tres identidades distintas. Esa persona asume una naturaleza más. No es que esa persona se une a otra persona humana, como si fueran dos personas caminando y, oye, ¿tú cómo estás? Ah, no, yo estoy bien. Y así estuvieran hablando como locos todo el tiempo, ¿verdad? No, es una sola persona, una sola conciencia. No es que ahora, yo alguna vez vi un artículo sobre un fenómeno médico donde ustedes saben, ¿verdad?, que hay personas que son gemelos, ¿verdad? No cuates, sino gemelos. Bueno, o cuates o gemelos, lo que sea. Pero son dos de un mismo óvulo, se separa y se forman dos, o de dos óvulos se fecundan con dos espermatozoides. Entonces, hay dos criaturas que van creciendo en el seno de una mamá, ¿verdad? Ok, cuates o gemelos. Bueno, alguien alguna vez, yo oí un estudio médico de dos cuates, no dos gemelos, dos cuates que en vez de haberse separado el huevo en dos y ser gemelos, dos cuates se fusionaron por alguna razón en una sola realidad. Y entonces, ustedes saben que dos cuates, a diferencia de dos gemelos, tienen dos ADN distintos. Bueno, en un estudio criminalístico apareció que había una persona que tenía dos ADN distintos. No sé si eso sea cierto. ¿Qué puede suceder? Hombre, para Dios no hay imposibles, ¿verdad? ¿Qué sucedió ahí? Pues son dos personas en una sola realidad, ¿verdad? Pero hay dos personas, porque ya existían dos, a menos que no sé qué haya hecho Dios ahí, ¿verdad? Pero bueno, esto es un caso hipotético, pues, ¿no? No está confirmado, yo no lo he visto confirmado por la ciencia en otro lado, pero ahí tienen como dos personas que viven en una misma realidad. Pues no es así Jesús, no son dos personas, es una persona divina que se viste, que encarna una naturaleza humana. Y claro, sí, tiene dos inteligencias, pero es una sola persona, es uno solo el que decide. No es que la inteligencia divina le pregunta a la inteligencia humana, oye, ¿qué hacemos, no? O a ver, yo tengo la voluntad de ir a comerme un sándwich, ¿tú qué voluntad tienes? No, pues mi voluntad dice que quiero unos tacos. ¿Y cómo le hacemos, no? No. Es una sola persona,
une esas dos voluntades. Insisto, ¿cómo es que se unen? Ahí sí, ahí se las quedo yo a ver. Porque hay los mellizos, padre, que están unidos ya por él. Ah, bueno. Ahí tienes, ¿verdad? Unos mellizos unidos que no terminaron de separarse bien de un solo huevo y quedaron todavía unidos. No, no es así Cristo, ¿verdad? Bueno. ¿En qué nos habíamos quedado? Ok, sí. Adelante. Por eso el concilio de Efeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella, de quien tiene el cuerpo sagrado, dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Entonces, una vez más, todos estos que querían negar la naturaleza humana, o bueno, más bien la naturaleza divina de Dios, de Jesús en su origen, contra todos esos está este dogma que adopta el concilio de María es Madre de Dios. Ella concibió a Dios mismo. No es que ella haya engendrado a Dios, pero sí lo concibió en su ser. Es 100% su mamá, la madre de ese Dios, ¿verdad? Porque es madre de una de estas tres personas que es verdadero Dios. Ok. Por eso el dogma de la Virgen Madre de Dios no es un dogma que se refiera a María propiamente, sino se refiere más bien a su Hijo. Bueno, luego está el número... ¡Ay, Dios! Ya me pasé. Bueno, pero también llegué tarde, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí para después ver lo de los monofisitas. Si ustedes quieren profundizar en YouTube, no sé si han oído hablar del padre José de Jesús Aguilar. Sí. Hace muchos videos sobre iglesias, la Tierra Santa, algunos santos. Tiene un video sobre las herejías cristológicas. Si quieren profundizar, ahí lo tienen. Y habla muchísimo de todas las herejías. Y él les explica muy bien, creo yo. Si quieren profundizar. ¿Sale? Bueno, ya me cansé. Es el padre artista. El padre artista, sí. Él me dio clase de historia del arte.